Buen día, gente de la Nación Libre. En realidad es una noche, como verán, una noche ventosa, llena de ventisca, pero eso no impide que yo, Matías Tabil, su infiel servidor de este canal llamado Asociación Libre, esté aquí haciendo un video para ustedes. Porque me tienen que pegar un tiro en la frente para que yo deje de hacer videos, y eso no va a pasar hasta dentro de 3 años, según el oráculo que me dieron cuando me abrí los registros akáshicos, donde decían que también iba a haber una guerra civil en Argentina. Así que, mientras tanto, aquí estaré haciendo un nuevo video para ustedes, para la Nación Libre, acerca de un tema, en este caso, muy interesante para mí, que es el tema de la fantasía. La fantasía y qué lugar tiene la fantasía para nosotros en psicoanálisis y cómo podemos leerla, utilizarla clínicamente. Ahora, obviamente este es un tema muy amplio y complejo como para abarcar en un solo video la totalidad de lo que para el psicoanálisis es la fantasía, pero vamos a sentar por lo menos unas bases, una de las cosas que primero planteó Freud con respecto a la fantasía y cómo podemos usar esa comprensión para cuando nos encontramos en la clínica con un paciente que nos cuenta una fantasía o que notamos en su discurso que hay un elemento de fantasía, cómo lo podemos entender, cómo lo podemos leer para hacer avanzar el proceso. Así que bien, vamos a avanzar. De hecho, este tema de la fantasía lo vengo trabajando mucho y quiero que... Estoy preparando un curso que va a ser lanzado ahora para esta segunda mitad del año 2022, que va a estar muy interesante acerca de cómo leer una fantasía y muy vinculado con el tema del fantasma, ¿no? Que para los que no saben, fantasma y fantasía, por ejemplo en francés se usa el mismo término, está muy cerca, digamos, ¿no? No es exactamente lo mismo. En psicoanálisis el concepto de fantasma como adquirió otra dimensión a partir de Lacan, pero está muy cerca. Esto es algo que voy a desarrollar en detalle en un curso de la segunda mitad del año. Pero bueno, vamos a avanzar entonces hoy con el video de la fantasía. Vamos a retomar qué es lo primero que dijo Freud con respecto a la fantasía, o una de las primeras cosas. Bueno, le da un lugar muy interesante a la fantasía porque va a decir que cuando el humano se empieza a adaptar a la realidad, ¿no? Cuando se empieza a regir por lo que se llama el principio de realidad. El principio de realidad le dice, bueno, mira, no todo es posible, existe una realidad, y eso significa que vos tenés que adaptarte a ella, lo cual implica que vos te des cuenta de que no todo lo puedes hacer, porque no todo es posible para la realidad. Y si vos querés conseguir algunas cosas, hay otras cosas que tenés que resignar, ¿no? Entonces, Freud va a decir que el sujeto renuncia a ciertos objetos y metas que le daban placer para adaptarse a este principio de realidad, pero que el humano no resigna tan fácilmente cosas que le dan placer, sino que siempre busca algún tipo de resarcimiento. Y el resarcimiento lo va a encontrar en parte en la fantasía. Freud va a decir que la fantasía va a ser un terreno donde va a existir la posibilidad de que aparezca contenido y satisfacciones sin tener que rendir cuentas al examen de realidad, ¿no? La fantasía es un terreno donde aparecen cosas y por más de que sean posibles o no sean posibles o sean pura imaginación, digamos, igual pueden existir y pueden darnos satisfacción. Si no, no responden a la realidad. No hace falta que sea realista una fantasía para que nosotros la tengamos y para que podamos gozar de ella, ¿no? Lo cual es súper interesante. De hecho, Freud va a decir que el terreno de la fantasía, él lo compara como si fuera con una reserva natural, un parque natural donde en medio de la ciudad existen estos lugares como más silvestres donde está todo librado un poco al azar y donde puede pulular, dice Freud, cualquier cosa, incluso lo inútil o lo dañino, ¿no? Entonces, él dice, dentro de lo que es la ciudad del psiquismo, cuando se empieza a adaptar al principio de realidad, que está todo bien organizado, planeado, llevado hacia lo útil, hay lugares de reserva silvestre donde puede pulular cualquier cosa
sin tener que adaptarse al principio de la realidad, al examen de realidad. Y ese terreno, esos parques naturales, sería la fantasía. Hago un paréntesis. Freud dice no solo que en la fantasía se continúa mucho de lo que está reprimido y se le permite que aflore, por lo menos en parte, mientras no quiera pasar a la realidad, ¿no? Como estas reservas naturales, como habíamos dicho, sino también va a decir Freud que cuando se frustra la posibilidad de goce, cuando se frustra la libido en el mundo exterior, cuando uno tenía cierta satisfacción en la vida real, digamos, en el mundo exterior, y eso se frustra y no puede encontrar nueva satisfacción en la vida real, entonces la libido sufre una introversión y vuelve al terreno de la fantasía. Quiere decir que la fantasía a veces está sobreinvestida, está investida desde estos dos lugares, y ahí es cuando se genera para Freud muchas veces el conflicto, porque esta sobreinvestidura de la fantasía hace que la fantasía quiera en parte dejar de estar en el terreno de la fantasía y pasar a concretarse, a realizarse en el mundo exterior, y ahí es cuando entra en conflicto con el yo y se genera la defensa, la represión u otros mecanismos de defensa y la formación de síntomas. Esto está interesante clínicamente porque nos da un elemento que podemos utilizar para encontrar algo que está en conexión con el deseo inconsciente, ¿no? Entonces siempre que aparece algún elemento de la fantasía, más allá de si el sujeto se da cuenta que está fantaseando o no, porque a veces lo cuenta como algo que piensa que está en conexión con la realidad, pero nosotros vemos que hay un elemento fantasmático ahí, un elemento de fantasía, lo podemos utilizar para leer el deseo. O incluso también, digamos, muchas veces cuando los pacientes me preguntan, che, ¿de qué puedo hablar? No sé de qué hablar, no se me ocurre nada hoy. Obviamente, a la mayoría de las veces le digo, bueno, no te preocupes, habla de lo que quieras, que se te viene a la mente, lo primero que tenga en la mente, le repito la regla fundamental, le digo, no pasa nada, vos confiá, habla de lo que se te venga. Pero a veces también me sale decirles algo así como, háblame de lo que tuviste en la mente estos días. ¿Qué estuvo en tu cabeza estos días? ¿No? Como haciendo referencia a esos momentos donde uno está capaz haciendo nada, lavando los platos o barriendo o bañándose o algo así, donde uno está haciendo algo mecánico o donde más o menos deja en libertad a su mente. Ahí la mente naturalmente es como que gravita hacia las cosas que para mí son importantes, ¿sí? Es como, porque a veces pasa que el paciente o no se le ocurre qué decir o empieza a hablar de cosas que para él son importantes porque piensa que en psicoanálisis hay que hablar de esas cosas, como por ejemplo traumas de la niñez o sueños o actos fallidos o continuar con lo que se dijo en la sesión anterior o algo así, cosas que pueden ser re importantes, pero muchas veces yo me doy cuenta de que la persona no está realmente movilizada por eso que está contando, no quiere hablar de eso realmente, sino que está queriendo ser un buen paciente y hacer en análisis lo que se supone que hay que hacer en análisis, y eso, digamos, ni se da cuenta la persona que eso piensa que está bien hacer eso, pero si uno está más o menos avivado como analista y se da cuenta de esa dinámica, yo trato de volver a traerlos hacia el deseo, hacia lo que los está movilizando en ese momento de su vida, y decirle, bueno, no me hables de eso, hablame de lo que vos me quieras hablar, independientemente si tiene que ver conexión con lo que hablamos la vez pasada, o si parece un tema de análisis o no. Y a veces les digo, hablame de lo que tuviste en la cabeza estos días. Y eso yo siento que es como una especie de referencia indirecta al tema de la fantasía. Hace referencia a que cuando la mente vos la dejas así en libertad, medio por el manejo de la energía libre, ¿no? Si ustedes conocen, Freud desarrolló que hay dos tipos de pensamiento del proceso primario y pensamiento del proceso secundario, ¿no? Que son como manejos de la energía psíquica.
El manejo del proceso primario es energía psíquica libre, que tiene que ver con el inconsciente, con todo lo que es cuando la energía está libre, no está controlada por la voluntad. Y más allá de algunas características que tiene, que no vamos a entrar ahora, parte a lo que hace referencia a este manejo del proceso primario de la energía libre es lo que pasa cuando el psiquismo no está siendo controlada. Eso usualmente tiende a gravitar más hacia cosas que tienen que ver con el deseo y con el inconsciente, ¿no? Lo mismo que sucede con los sueños, cuando uno se va a dormir, la voluntad no existe, entonces todo lo que se manifiesta ahí ya naturalmente está controlado por el manejo de energía del inconsciente, es decir, lo que sucede ahí tiene que ver con el inconsciente. En cambio, cuando uno está queriendo controlar el pensamiento, ya se empieza a alejar de lo que tiene que ver con el inconsciente y tiene que ver más que ver con la conciencia, con el preconsciente. Entonces, a mí me gusta, mediante estas indicaciones, como intentar ubicar por dónde pasa estos pensamientos espontáneos que el sujeto no está controlando, que no está queriendo como adaptar a lo que supuestamente hay que decir en análisis, ¿no? Y muchas veces esas son las fantasías espontáneas que aparecen cuando uno está lavando los platos, cuando está barriendo, cuando se está bañando, cuando está haciendo algo mecánico y la mente está liberada y puede pensar en cualquier cosa. Entonces, ese es un punto re interesante para tomar en cuenta clínicamente. Ahora, ¿cómo leer una fantasía y poder utilizarla clínicamente? Bueno, este es un tema muy complejo también. De hecho, estoy desarrollando un curso que voy a dictar en la segunda mitad del año 2022, donde si les interesa este tema se pueden anotar, para mí va a estar buenísimo. Pero con el fin de desarrollar en este video, les voy a compartir básicamente los puntos para mí más importantes, que es, lo primero que hago, obviamente, es escuchar el contenido de la fantasía. Solamente con escuchar el contenido ya podemos ubicar algunos puntos importantes. Sin entenderla del todo, por lo menos podemos ubicar en qué eje ronda la temática, ¿no? Si nos dice que tiene que ver algo con el hermano, suponete, como me pasó hoy con una supervisión, entonces ya sabemos que no sabemos exactamente qué con el hermano, pero sabemos que el hermano es una figura importante. Entonces ya solo con escuchar el contenido ya podemos ubicar por lo menos ciertos significantes y ciertos elementos que pueden ser importantes para tener en cuenta de acá adelante. Y después, otro punto que ubico dentro de la fantasía o en la lectura de la fantasía es la fricción que se produzca con el yo en relación a esa fantasía. ¿A qué me refiero? Me refiero a que voy a prestar atención a elementos que hagan como contradicción en sí mismo con la persona, ¿no? Que la fantasía en sí choque con otro aspecto de sí, ¿no? Ese choque de sí con sí, esa especie de conflicto intrapsíquico entre instancias psíquicas, como llamaría Freud, nos da la pauta de que ahí podemos leer algo del conflicto subjetivo, ¿no? En ese choque de fuerzas interior podemos decir, bueno, acá el sujeto está en conflicto consigo mismo y tratar de delimitar un poco más claramente qué parte del mismo está en conflicto con qué otra parte del mismo, ¿no? Y ahí podemos empezar a leer. Entonces, hay veces que en la fantasía misma se da ese conflicto porque la fantasía aparece con un carácter displacentero, es decir, con un carácter ya como en conflicto con el yo. Por ejemplo, cuando una fantasía es de miedo, de preocupación, de cierta paranoia. O hay otros casos donde la fantasía es una fantasía placentera, que en sí podemos decir es sintónica con el yo, no le hace conflicto al yo, sino que lo gratifica, lo satisface. Pero vemos que el conflicto no está en eso, sino en la posibilidad de realizar esa fantasía, de llevarla a la realidad. Ahí sí entra en conflicto con el yo. Y ahí yo entiendo que se puede hacer el argumento que me parece válido y hay que tener en cuenta de que no toda fantasía debería ser llevada a la realidad o que no toda fantasía es para llevar a la realidad, sino que algunas cosas son fantasía y está bien que queden en ese terreno.
pero digamos que si es una fantasía insistente y como muy cargada de satisfacción, como muy cargada de energía, por lo menos vale la pena preguntarse si el sujeto no querría llevarla a la realidad, o digamos, qué pasa con el sujeto si se considera que podría llegar a realizarla, si ahí hay algún tipo de conflicto. Entonces, un ejemplo. Un paciente estaba por entrar a un lugar y le tenían que hacer un examen de sangre, un análisis de sangre, y empezó a tener como en su día a día como cierto temor obsesivo, vamos a decir, de que ese análisis salga mal, de que le dé mal resultado y que por eso no le dejen entrar a este lugar. Ahora, examinando un poco lo que sucedía ahí, vimos que en realidad no tenía ninguna razón por la cual temer a ese examen, porque de hecho se había hecho un examen antes de que se lo hicieran para este lugar al que tenía que entrar y le había dado todo perfecto, o sea que en cuanto a criterio de realidad no había nada en que tenía que tener miedo. Sin embargo, temía que le salga mal, y cuando investigamos, digamos, de en qué sentido que salga mal, qué le podría salir mal, bueno, empezó a asociar de que podría salir como cierta enfermedad venérea, ¿no? Que él asociaba a ciertas prácticas sexuales prohibidas o deseos sexuales prohibidos con los que está en parte en conflicto, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un escenario súper interesante donde el sujeto tiene un miedo que él mismo reconoce como irracional, porque dice, no tengo en realidad razón por la cual tener este miedo, porque ya sé que está bien mi análisis de sangre, sin embargo no paro de tener este miedo por más de que sé que es absurdo. Entonces vemos una formación en fantasía de un miedo que ya entra en conflicto con el yo, donde se pone en juego la aparición de el descubrimiento de esta enfermedad venérea, ¿no? Y ahí, y la relación de esta enfermedad venérea con ciertos deseos sexuales prohibidos, en conflicto, ocultos, y ciertas prácticas, ¿no? que había llevado a cabo. Entonces, ahí, ¿cómo leer exactamente lo que está en juego ahí? Supongo que hay distintas cosas que se podrían decir y el tiempo solo dirá cuál es la lectura correcta, pero podemos ver que se plantea un escenario donde mediante este análisis quedaría al descubierto estos deseos que él intenta ocultar, ¿no? Como que de repente un examen revelaría esto que él quiere mantener oculto y que de hecho no termina tampoco de aceptar para sí mismo estos deseos y estas prácticas, como que a veces las realiza, pero después al mismo tiempo como que dice, no, yo no soy eso, no tiene nada que ver conmigo. Entonces en este examen es como que algo de eso, al contrario de quedar oculto, queda al descubierto. Entonces uno podría pensar, hacer una hipótesis de que lo que se realiza en esa fantasía, en esa formación fantasmática, es el descubrimiento, el hecho de que deje de estar cubierto estos deseos que el sujeto quiere erradicar de su persona, ¿no? Y quizás quisiera más bien aceptarlos para sí mismo y hasta quizás que salgan a la luz. No lo sabemos, ¿no? No quiero hacer una lectura como tajante de este es el deseo que se realiza en esta fantasía, pero por lo menos podemos empezar a leer de por dónde anda rondando algo del deseo en conflicto, y además, como dijimos antes, esto que trae está en conflicto con el yo. Quiere decir que ahí podemos ver también el conflicto entre instancias, ¿no? En este miedo irracional. Parecido a lo que sucede con el hombre de las ratas, donde el hombre de las ratas empezaba a tener sensación de él ser un criminal, de ser un mal hombre. Iba con un amigo que le aseguraba y le decía, vos no tenés por qué sentirte un mal hombre, no hiciste nada malo, de hecho sos una muy buena persona, sos una persona intachable. Y el hombre de las ratas se sentía momentáneamente aliviado hasta que le volvía esa sensación.
Y Freud decía no, en este caso, digamos, más allá de que no haya hecho nada malo en la realidad objetiva, el psicoanalista no tiene que decirle no tenés de qué preocuparte, no tenés de qué sentirte malo, sino al contrario, tiene que decirle quizás esa sensación hace referencia a una verdad, solo que no sabemos exactamente el motivo, y más que negarla y decir no tenés por qué sentirte malo, vamos a decir si hay alguna razón por la cual te deberías sentir malo o un criminal, solo que no sabemos cuál es. Y quizás no es una que debería sentirse malo o un criminal porque realmente hizo algo criminal, sino que para sí mismo es algo criminal, para la evaluación de su super yo es algo criminal. Entonces yo siento que a mi paciente es algo similar. Él sabe que no hay razón por la cual él debería temer al examen de sangre porque ya sabe que le da bien porque se lo hizo hace poco, pero en fantasía aparece como una verdad que le está queriendo erradicar, que es que en ese examen podría quedar revelado esos deseos y prácticas sexuales ocultas que están en conflicto consigo mismo. Esa es la verdad que aparece en esa fantasía que el sujeto está queriendo erradicar. Dicho sea de paso, es súper común que cuando las personas atraviesan ciertos límites sexuales y producen algún acto, tienen relaciones con alguien o pasa algo, digamos, donde se franquea cierto límite sexual, es súper común que aparezca esta fantasía de contagio de alguna enfermedad venérea. Lo he visto muchísimas veces. Bien, ese sería entonces un ejemplo de una fantasía, un fantasma, en este caso displacentero, que aparece sin quererlo del todo, no es un sueño diurno donde uno fantasea con algo hermoso y se queda pensándolo como una satisfacción sustitutiva de algo que conscientemente sabe que quiere. En este caso es más algo inconsciente, pero eso es un buen ejemplo de cómo utilizar formaciones de la fantasía para leer algo del deseo. Otro ejemplo, como dijimos, es no cuando en el carácter de la fantasía es displacentero, sino fantasías donde la fantasía en sí es placentera y no entra en contradicción con el yo mientras está la fantasía, sino capaz al intentar realizarse en la realidad, ¿no? o al considerar que podría realizarse en la realidad. Por ejemplo, un paciente que tiene fantasías masturbatorias de determinada orientación sexual, y no es una fantasía masturbatoria, sino que todas las fantasías masturbatorias son en relación a esa orientación sexual. Sin embargo, es una práctica y un deseo que el paciente no termina como de decir, bueno, quizás esto representa mi orientación sexual, o yo tendría que decir, bueno, está bien, esta es mi orientación sexual, o incluso considerar, y no tendrás ganas de llevar estas fantasías a la realidad, de concretarlas, como ahí es donde aparece el conflicto, no en la fantasía en sí. Mientras se queda en el terreno de la fantasía, aparentemente está todo bien, pero cuando se lo confronta con decir, y bueno, esto no te lleva a pensar que quizás es algo que querrías realizar en la realidad o que podrías, ahí aparece el conflicto. Y obviamente se puede hacer la argumentación o decir, bueno, pero ¿debería llevarlo a la realidad o está bien que quede en fantasía? Bueno, eso supongo que la lectura del caso más general, no solo con la fantasía, nos daría la pauta, pero lo quería usar como ejemplo para mostrar cómo a veces la fricción con el yo y el conflicto subjetivo que podemos ubicar ahí entre las distintas partes del sujeto no se da en la fantasía en sí, porque la fantasía puede ser placentera, sino cuando se la considera como algo que puede salirse del terreno de la fantasía y ya hablar de la persona en la vida real o buscar realizarse. Bien, por último, quería compartirles también una reflexión que me parece súper linda de Freud, cuando habla de el lugar que tiene la fantasía, como dijimos, como sustrayéndose del examen de realidad y permitiendo que afloren muchas cosas del inconsciente como una especie de reserva natural dentro del pensamiento. Freud plantea que la fantasía está como en un terreno intermedio
entre la satisfacción en la realidad y la formación de síntomas, ¿no? Porque él dice que para que se genere un síntoma neurótico, hay una frustración en la realidad y que entonces al no poder satisfacerse la libido en la realidad, regrede, digamos, sufre una introversión hacia la fantasía, esta libido para encontrar satisfacción en la fantasía, pero que ahí se está en un terreno como muy lábil, donde muy fácilmente puede llevar a la neurosis. ¿Por qué? Porque si no encuentra satisfacción la libido en la realidad y se satisface en la fantasía, solo basta que algo pase para que la fantasía misma entre en conflicto con el yo, y una vez que entre la fantasía en conflicto con el yo, entonces va a tener que buscar algún camino de satisfacción, no puede la realidad, no puede la fantasía, y el camino que le va a quedar va a ser la formación de síntoma, que ya es fuera de la conciencia y en otro terreno donde se va como al lugar de fijación inconsciente y se produce, digamos, más allá de la voluntad yoica, ¿no? Es como otra forma de satisfacción que encontraría. Que no vamos a entrar en detalle hoy, pero ese es más o menos el camino de formación del síntoma. Ahora, lo interesante que plantea Freud, que les quería compartir para finalizar este video sobre la fantasía, es que él dice que hay una forma donde de regreso, digamos, desde la fantasía a la realidad, de que la libido pueda de alguna manera encontrar su vuelta desde la fantasía a la realidad, más allá de la realización en la realidad, obviamente, ¿no? Y él dice que este regreso de la fantasía a la realidad se da en el arte. Y eso está súper interesante, me parece, re lindo. Dice que los artistas son en general también introvertidos, en el sentido de que su energía psíquica, su libido, está puesta en la fantasía, en el terreno de la fantasía. Y va a decir Freud, esto es así porque están insatisfechos con la realidad. En un principio, va a decir Freud, el artista suele no poder encontrar satisfacción para su libido en la realidad, entonces por eso inviste su fantasía de libido, ¿no? Como lo haría cualquier otra persona. Pero va a decir Freud que, bueno, ahí está en ese riesgo el artista de enfermar, de volverse neurótico cuando está toda la energía puesta en su fantasía, como dijimos recién, por los mismos riesgos, pero que quizás por una cuestión constitucional el artista tiene como más facilidad para sublimar esa energía. Y acá es como encuentra el retorno, el modo de retorno del lugar de la fantasía, de que la libido esté en la fantasía, a que encuentre cierta satisfacción en la realidad. Me parece súper interesante. Va a decir que como el terreno de la fantasía es un terreno de satisfacción universal para todos los humanos, va a decir que comparte de alguna manera el artista junto con las demás personas la posibilidad de satisfacerse en su fantasía, pero que las demás personas que no son artistas como que no encuentran tanta satisfacción en su fantasía porque no tienen tantos recursos sublimatorios. Entonces el artista genuino es como si prestara auxilio mediante sus propios recursos sublimatorios para que las demás personas puedan gozar de sus producciones de la fantasía. Entonces va a decir Freud, el artista genuino lo que hace es eliminar lo que es excesivamente personal de su fantasía, como para que pueda ser más universal, disimula un poco las fuentes prohibidas para que no sea tan chocante, mediante cierto manejo estético enigmático, va a decir Freud, como que logra que se cancelen las represiones y que uno pueda gozar de eso, y además tiene como mucha destreza en poder ubicar como los puntos claves que hacen que su producción sublimatoria sea una copia fiel de la fantasía y que resuene con la fantasía de las otras personas que pueden compartir ese mismo tipo de fantasía, porque cada uno tiene la suya, ¿no? Por eso hay distintos tipos de arte también, y no todos tenemos la habilidad de ciertos artistas que pueden hacer obras de arte que nos llevan al placer más grande, a las lágrimas, etcétera, y nos hacen identificarnos con un montón de cosas porque plantean estos escenarios que resuenan perfectamente con nuestra propia estructura
fantasmática. Está súper interesante lo que plantea Freud. Y cierra con una frase que me parece re linda, que dice que entonces el artista logra con su fantasía o por su fantasía lo mismo que intentaba satisfacer en su fantasía, ¿no? Es porque Freud planteaba que el artista, como todos nosotros, digamos, en fantasía buscaba satisfacerse e imaginarse como recibiendo honor, riqueza, fama, reconocimiento, amor. Esto suele ser como el contenido de las fantasías de cada uno. Pero que interesantemente el artista no solo, o sea, digamos, no termina consiguiendo esa satisfacción en la fantasía, sino que por su fantasía, por haber hecho esta producción sublimatoria con su fantasía, termina obteniendo reconocimiento, dinero, amor por su fantasía, digamos, como utilizando su fantasía. Muy interesante. Entonces, de esa forma plantea Freud que se puede volver desde la fantasía a la realidad como la libido, porque la fantasía pasa a ser como a realizarse en la realidad, pero de una forma que no es la realización que uno pensaría más directa, es como otro tipo de realización, más sublimatoria. Bueno, en fin, hasta acá entonces este video de la fantasía, espero que les haya gustado. Si les interesa que siga desarrollando algo acerca de este tema, estén atentos al curso que voy a hacer y pueden escribirme acá si les quedó alguna duda o algo que les gustaría que desarrollen, pueden dejarlo aquí. O pueden imaginarse que lo dejan acá abajo si es que no se animan a ponerlo en juego en la realidad. Así que espero que les haya gustado y la seguimos la próxima sesión.